Paz y bien, queridos hermanos. En este quinto domingo de Pascua, el Evangelio nos habla que Jesús es la vid verdadera. Él es como la vid verdadera. Significa que no es la única vid. Hay otros viñedos. No todo lo que prospera en este mundo es Cristo. Mientras no llegue la cosecha final, mientras no llegue la siega definitiva, seguirá prosperando la vid verdadera, pero también seguirán prosperando otros viñedos, otros cultivos. Y luego viene la historia de lo que va a suceder con los sarmientos. Dice el Evangelio: a todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Realmente no se diferencia demasiado arrancar y podar. Y esta es la gran dificultad en la vida espiritual. Queremos ser limpiados por Dios, pero no queremos perder nada. Pero se puede, es necesario ser podado. De manera que hay que tener miedo a que Dios no nos pode, porque significa que ahí sí que me desechó. Fíjate cuál es el destino de los sarmientos que dan fruto y de los que no dan fruto. El que da fruto es podado para que dé más fruto, mientras que el que no da fruto es arrancado. Si Dios me está podando, es señal que algún fruto estoy dando y voy a seguir dando más fruto. Y el modo de apresurar la poda es sumergirnos en la palabra de Dios. El modo de aplazar la poda es olvidarnos de la palabra de Dios. Pero el que se olvida, el que se aleja de la palabra de Dios, lo que hace es alargar y alargar y alargar la poda. En el fondo es aferrarnos a algo que sabemos que lo vamos a perder. Cuando Dios nos poda, nos desapega de algún objeto, de alguna persona, y pareciera que perdemos mucho. Sin embargo, ganamos. Ganamos libertad, ganamos paz verdadera y seguimos dando fruto. Dios nos sigue podando. Por tanto, es preferible obedecer a esa palabra y no esperar a que se muera un ser querido, o a que suceda un accidente, o a que llegue un pecado, para entender que lo que me había dicho la palabra de Dios era cierto. La recomendación y lo que podemos aprender de la palabra de Dios de este domingo es: obedece ahora de buena voluntad y con docilidad, y no tendrás luego que obedecer de mala voluntad y a la fuerza cuando los hechos ya se cumplan. Pensemos por un instante en una flor, en una rosa recién arrancada. Es bella, es hermosa, es linda. Dejamos que el tiempo pasa y pronto comprobamos que está en vía de extinción. Lo mismo pasa al creyente. Se separa con rebeldía de Cristo porque ya se siente libre, autónomo, autosuficiente. Se siente que ya no tiene que estar dependiendo de Dios y se separa. Apenas se separa, los dones que Dios le dio siguen enteros. Y en esto hay que fijarnos bien. Los dones de Dios siguen enteros porque Dios no es mezquino ni vengativo. Dios deja que la persona se vaya, y que se vaya como el hijo pródigo, con toda la herencia. El que tenía los dones del Señor se separa de Dios y sigue con los dones de Dios. Pero ya son dones estériles, ya son dones para su propia perdición, ya son dones, facultades, regalos, capacidades, potencias, que sirven para su propia desgracia, ya no para dar fruto. Y así sucesivamente, es decir, al principio de abandonar a Dios, de dejarlo, de marginarlo, parece que todo tiene vida, que no ha pasado nada. Pero si dejamos que pase el tiempo, nos vamos dando cuenta de que siempre se paga, y se paga tristemente con la muerte. Haberse separado del árbol o de la vid verdadera, haberse ido de la vid, siempre se paga con la muerte, con la esterilidad. De modo que este texto es precioso para cultivar la mística de la unidad en torno a Jesucristo.
Los místicos lo han captado y lo han reconocido, lo que dice la Sagrada Escritura, que Dios nos hizo de la nada. Un gran místico alemán, denominado el maestro Eckhart, decía: todas las criaturas son pura nada. No digo que sean insignificantes o que sean algo, son pura nada. Lo que no tiene ser es nada. Todas las criaturas no tienen ser, porque su ser pende de la presencia de Dios. Si Dios se aparta por un solo momento de todas las criaturas, se desaparecerían. He dicho a veces, y es verdad, quien tomara junto con Dios todo el mundo, no tendría más que si tuviera Dios solo. Sin Dios, todas las criaturas no tienen más ser del que tendría una mosca sin Dios. Exactamente lo mismo, ni más ni menos. Fin de la cita. Pensemos en la dimensión de interioridad que poseemos, que de alguna manera está abierta hacia la divinidad y se conecta con ella. Existe en el ser humano un lugar, por decirlo de alguna manera, en el que puede preservar su unión con la divinidad, un lugar de reposo, y ese lugar está situado en el interior del hombre, en su fondo más íntimo, en su centro. El fondo más íntimo es la vid verdadera, y para llegar a ella hay que saber dejar muchos apegos, incluso perderlos, para poder estar conectado con Dios. Este mismo místico alemán decía también: presta atención, porque no es así. Quien está bien encaminado en medio de la verdad, se siente a gusto en todos los lugares y con todas las personas. Mas quien anda mal, se siente mal en todos los lugares y entre todas las personas. Peor aquel que anda por buen camino. En verdad lleva consigo a Dios, mas aquel que anda por buen camino en verdad lleva consigo a Dios. Mas aquel que en verdad posee a Dios lo tiene en todos los lugares y en la calle y en medio de toda la gente, exactamente lo mismo en la iglesia o en el desierto o en la propia casa, con tal de lo que tenga en verdad y solamente a Él. Nadie podrá estorbar a semejante hombre. ¿Por qué? Porque posee únicamente a Dios y pone sus miras solo en Dios, y todas las cosas se le convierten en puro Dios. Semejante hombre lleva consigo a Dios en todas sus obras y en todos los lugares, y todas las obras de este hombre las opera solo Dios. Fin de la cita. Queridos hermanos, es una cita muy importante, y el ser humano debe permanecer en Dios, y para ello pues debe abandonar una serie de actitudes que ha asumido, a veces actitudes que nos apartan de los demás, que nos aíslan, que nos hacen personas desconfiadas de nosotros mismos y de los demás. Has de saber que cuando quieras que busques de algún modo lo tuyo, no encontrarás jamás a Dios, porque no buscas a Dios con pureza. Buscar alguna cosa por medio de Dios y proceder exactamente como si convirtieras a Dios en una vela, por ejemplo, para buscar algo con ella. Y cuando uno encuentra las cosas que buscas, pues lo tiras la vela. Es un medio, a Dios no se puede utilizar como un medio para conseguir algo. Es exactamente lo mismo lo que hacemos. Cualquier cosa que busquemos por medio de Dios no es nada, sea lo que fuere, provecho, recompensa, recogimiento, lo que sea. Buscas la nada y por lo tanto encuentras la nada. El que halles la nada no se debe sino a que buscas la nada. Todas las criaturas son nada. Y por eso debemos aprender a sacar de nuestro interior todas aquellas cosas que nos impiden que Dios viva en Él, en nuestro interior. Es decir, ni provecho, ni placer, ni ternura, ni dulzura, ni recompensa, ni la propia voluntad. Dios nunca se entregó ni se entregará jamás a una voluntad ajena. Solo se entregará su propia voluntad. Donde Dios encuentra su voluntad, ahí se entrega y se abandona con ella, con todo cuanto es. Por tanto, cuanto más dejemos de ser
lo nuestro, tanto más verdaderamente llegaremos a ser la voluntad divina. No es suficiente que renunciemos de una sola vez a nosotros y a todo cuanto poseemos, sino que debemos renovarnos con frecuencia y hacer que nosotros mismos seamos simples y libres en todas las cosas. Queridos hermanos, permanecer en la vid verdadera implica un constante despojo de todo lo que supone un apego en nuestra vida. Se trata de un ejercicio espiritual. Nos cuesta, nos duele, sin embargo, tiene frutos. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.